La selección peruana a la espera de nuevo entrenador. Luego del despido de Juan Máximo Reynoso del cargo como director técnico de la selección peruana, la Federación Peruana de Fútbol ya tiene a su reemplazo, Jorge Fossati, el campeón en la Liga 1 con Universitario de Deportes. Pablo Bentancur, representante de Jorge Fossati, indicó que el uruguayo de 71 años está a un paso de ser el DT de la selección peruana. ¿Cómo está el profe Fossati? ¿Cómo se siente? Aporta a tomar el cargo técnico de la selección peruana. ¿Cómo decide el profesor Fossati? Preguntar a él, está feliz. Sí, está feliz, él quiere este reto, Él se ha encariñado mucho con la gente, con el pueblo peruano. Muchísimo. El anuncio de Jorge Fossati como nuevo entrenador de la selección peruana es inminente. Pablo Bentancur, agente del DT, de 71 años, dio detalles de su nueva reunión con los máximos dirigentes de la Federación Peruana de Fútbol. Tras su salida de las instalaciones de la Videna, sostuvo que faltan detalles y documentos, pero hay una muy buena voluntad por parte de la Federación y muchísimas ganas por parte del profe Fossati. Está ilusionado. Este es un reto más grande que el de la U, agregó Pablo Bentancur sobre Fossati, que decidió no seguir en Universitario, a pesar de que en 2024 celebrará su centenario. En otro momento, destacó la labor de la Federación Peruana de Fútbol en medio de las negociaciones. Cuando hay voluntad, ganas y, sobre todo, si hay compromiso de ambas partes, el trabajo es mucho más fácil. La gente de la selección se ha comportado de una manera profesional. Eso sumado a las ganas del profe Fossati, no va a haber muchos problemas, culminó. De acuerdo a la información del periodista Gustavo Peralta, el arribo de Jorge Fossati al territorio peruano se dará este sábado 16 de diciembre a las 10 de la mañana hora de Perú. Se ha manejado de muy buena manera, reitero, profesionalmente, primero la parte deportiva, ahora la parte económica, por último la parte política. Cualquier pregunta creo que corresponde que la hablen con la federación. O en todo caso, ¿qué detalles faltarían, señor Bentancur? Detalles, documentos, pero hay muy buena voluntad por parte de la federación y muchas ganas, muchísimas ganas por parte del profe. ¿Usted qué emocionado está el profesor ahora? Muchísimo, creo que ya se le vio, ¿no? Él creo que ya está por llegar, si no es mañana, y está con muchas ganas de afrontar este reto. ¿Es un reto importante para su carrera? Creo que sí, entre mañana y pasado estaría llegando. Aparte de la firma que falta para que se finiquite esto, ¿usted puede decir que es un hecho que Fossati va a ser técnico de Perú? Cuando hay voluntad y ganas, y más que nada compromiso de ambas partes, el trabajo es mucho más fácil, ¿no? Y vuelvo a decir, la gente de la federación se ha manejado de manera muy profesional y sumado a las ganas del profe, creo que no va a haber ningún problema. ¿Qué le ha parecido a Fossati el proyecto que tiene la federación con él? Bueno, eso creo que es una pregunta que se la tienen que hacer a él. Él ya conoce el medio, conoce la gente, está muy ilusionado. Este es un reto más grande que el de la U y él es muy positivo. En todo caso, esa vinculación, señor Bentancur, esa vinculación con Universitario, así como la Federación o predisposición, ¿no hubieron ninguna traba, ningún problema con, digamos, salir de Universitario para Jorge Fossati? ¿Fue simple ese proceso? También sería otra pregunta que tendría que responderla a él, pero lo que yo sí les puedo decir, que él liberó a la U para no causarle ningún tipo de inconveniente, ningún tipo de mal. Él libera a la U, la deja de manos abiertas para que fueran por otro entrenador, y eso es algo que habla muy bien del profe, ¿no? Le consultaba, ¿qué le agradó de la reunión con el señor Lozano? Fueron muy profesionales. En su momento, cuando habló el presidente, en su momento hablé con la comisión, en su momento hablé con la señora Sabrina, fueron muy profesionales, la verdad, me llevo una grata impresión. Han sido bien recibidos en Viena, entonces, muy buenas impresiones. Sí, de manera profesional, muy bien, muy bien. Yo trabajo en Europa muchos años. Tengo un club en Suiza y no lo vi algo símil, profesional. Pensé que me iba a sorprender con algo, me iba a llegar alguna, pero no, voy tranquilo. ¿Cómo está el profe Fossati? ¿Cómo se siente? Aporta a tomar el cargo técnico de la selección peruana. ¿Cómo decide el profesor Fossati? Preguntar a él, está feliz. Sí, está feliz, él quiere este reto. Él se ha encariñado mucho con la gente, con el pueblo peruano. Muchísimo. ¿Podría decirse que es cuestión de tiempo para que sea oficial? Sí, lo repito, si hay voluntad de ambas partes, se hacen las cosas. Hay voluntad y profesionalidad, es lo que sí puedo decir. Gracias. ¿En las próximas horas se puede confirmar o en los próximos días? Falta todavía, pero yo creo que en los próximos días. Pero hay buena voluntad de las partes. Muchas gracias. Muy amable.
El técnico uruguayo dejó un sentido mensaje a los hinchas de Universitario tras su abrupta salida del club. Quería mandar un abrazo grande y un agradecimiento enorme, indicó el DT. Gracias de todo corazón, gracias a Dios por el año que pudimos vivir juntos. Un hasta siempre. Mis mejores deseos para la institución porque se lo merecen. Esto va dirigido a mi querida gente de la U, a quien quiero, agradezco y respeto muchísimo. Un club en el cual nos hemos sentido respetados, queridos, y que entre todos hemos conseguido el éxito que conseguimos. Entre todos. Nunca me adjudiqué ningún éxito en forma personal. Siempre dije que se consigue entre todos o no se consigue. Así que les quería mandar un abrazo grande, un agradecimiento enorme a todos los funcionarios del club, a ese plantel al que le debo tanto cariño y respeto, y a esa hinchada maravillosa que tiene el club universitario. Gracias de todo corazón, gracias a Dios por el año que pudimos vivir juntos. Y bueno, un hasta siempre y mis mejores deseos para la institución, porque ustedes se lo merecen. Abrazo enorme, Dios los bendiga. Que tiene la federación, así que no nos apuremos ni vayamos por caminos que vengo escuchando y que no tienen ningún asidero. Las conversaciones están fluidas recién desde ayer, porque recién ayer firmó el finiquito Juan, así que vamos a dejarlo ahí. Para ver el tema de... Hay una comisión encargada para eso. Hablamos con Arturo, nos dijo que no sabe los temas a tocarse en la agenda. ¿Tú los conoces? No, porque yo no formo parte de esa comisión. Así que... ¿No hay tiempo límite para ya establecer contrato formal con... Mira, al haber resuelto haberse resuelto el contrato de Jorge con Universitario, no hay una fecha límite, pero espero que sea entre hoy y mañana. ¿Cómo está Juan Reynoso? No he hablado con Juan. Y el doctor Fossati es de hecho la persona indicada. ¿Cómo sienten su estilo de juego que encaje en la selección? No, eso todavía no sé. Después conversamos eso. ¿Tú eres el encargado de ese tema? Sí, pero mejor... ¿La identidad de la selección te parece? ¿El estilo de juego de la U campeón? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Una última, Juan Carlos, ¿ha podido usted conversar con Jorge Fossati en estos últimos días? ¿Un último contacto? He conversado con él telefónicamente ahora. ¿Qué esperan este fin de semana? No nos adelantemos, no creo. Con calma, ustedes... Recién ayer se firmó el finiquito de nuestro anterior técnico y desean que ya hoy día se resuelva todo. Lo único que les puedo decir es que la federación está actuando dentro de los parámetros que tiene la federación. Yo primero converso con la persona que creo que es la idónea, lo presento a la federación acepta y ahora una reunión, en una o dos reuniones seguramente se van a cerrar todo. La última, ¿qué te convenció de Jorge Fossati para elegirlo como técnico de la selección peruana? Creo que es el técnico idóneo para el momento crítico que vivimos. Buenas tardes.